¿Qué es una cadena de bloques o una blockchain? La tecnología es ese motor que impulsa y está cambiando todas las industrias. Y lo estamos viendo ahora mismo con la tecnología blockchain, el Web3 o el nuevo Internet, con una infinidad de oportunidades. Indiferentemente de tu profesión o de si eres un inversor o de cómo puedas formar parte de este crecimiento, necesitas entender la tecnología para poder posicionarte. Por eso hoy vamos a ver qué es y cómo funciona una cadena de bloques. El módulo hoy va a ser un poco más avanzado y va a ser más técnico, así que no va a ser para cualquiera. Y es que lo he extraído del módulo privado de Invest, el de tecnología blockchain específicamente. He sacado el primer video y lo he puesto acá. ¿Qué es una cadena de bloques? Ya cuando entendemos el concepto de el Web3 y esta descentralización, que entendemos que la información ya no está en un único punto de fallo en un solo lugar, sino que está distribuida en distintas computadoras que comparten esta información. Está protegida, es mucho más segura y muchos otros beneficios. A esto le aplicamos también el concepto de cadena de bloques. ¿Qué es un bloque o qué es una cadena de bloques? Y pues con esta explicación les va a quedar súper claro, porque es muy simple. Como el nombre lo indica, de cadena de bloques, es un bloque tras otro bloque. Tal cual lo vemos acá, bloque 1, 2, 3, 4, y juntos hacen una cadena de bloques. Entonces aquí el protagonista en sí es el bloque. ¿Qué significa y qué es un bloque? Un bloque no es más que información, una unidad de información. ¿Okay? Como hablamos al inicio, todos son datos hoy en día. ¿Okay? Todo lo que tú haces en tu día, cuando usas tus redes sociales, si vas al veterinario y llevas a tu perro y te piden el peso y la edad, todo eso lo anotan y son datos que van a una nube, a un servidor. Hoy en día todo es información. Y las cadenas o las blockchains son cadenas de información y la información está agrupada en datos. ¿Okay? Entonces, si estuviésemos hablando de la red de Bitcoin, toda esta data fuesen pues transacciones en la red de Bitcoin. Pero ya vamos a ver más adelante, tenemos un módulo específico de Bitcoin y tenemos un módulo específico de Ethereum también. Pero ahora estos conceptos que vas a aprender te van a servir para cualquier cadena de bloques, cualquier blockchain. Además de tener los bloques, que como vemos aquí tienen un título, una cabeza, y tienen información. También hay un valor que conocemos como el tiempo de bloque, que no es más que el tiempo que transcurre entre un bloque y otro. Acá es donde varían distintas cadenas o distintas soluciones. Podemos ver que hay unas que son más rápidas, ¿okay? Porque buscan ser más escalables, más veloces. Y ahí es donde entra esto de el triángulo de la escalabilidad de la blockchain, y lo vamos a ver más adelante. Pero hay otras, como por lo menos Bitcoin, que el tiempo entre bloque y bloque son 10 minutos, que le da más robustez, más seguridad, comparado contra otra que el tiempo de bloque es un segundo, ¿no? Vamos a ir entendiendo acá cómo eso afecta. Acá podemos ver una imagen de un bloque, como con sus características, todo lo que incluye el número y el del anterior, la versión, el hash. Vamos a hablar de esto de qué es un hash, ¿ok? Pero básicamente lo que tienes que entender de un bloque es que el bloque tiene el hash y tiene el hash anterior, ¿ok? Aquí podemos ver que cada bloque tenía un título, un número en su cabeza, ¿verdad? Pues ese es el hash del que estamos hablando ahora mismo. Y para explicarlo súper sencillo acá, se utiliza esta tecnología de encriptación llamada SHA-256, es la que utiliza la red de Bitcoin, por lo menos. Y podemos ver un ejemplo donde a esta función se le da esta información o este bloque lleno de ceros y unos, información, y entonces este protocolo SHA-256 me entrega a mí un hash, que es esto de acá. Lo interesante es que si yo ahora vengo y cambio la información contenida, este hash cambia, porque él viene producido por toda esta información. Aquí nos podemos ir más técnicos todavía. Esto es un concepto de criptografía, como podemos ver acá, lo que conocemos como árboles de Merkle o Merkle Tree para seguridad de datos, que utiliza todo esto de los hashes, donde básicamente tomas una información y sacas un hash. Tú con este hash no puedes saber toda la información que hay aquí adentro.
Con la información puedes hacer el hash, pero con el hash no puedes hacer la información. Sin embargo, te apunta hacia esto. Si te está pareciendo complicado todo este contenido, recuerda que esta es tan solo una sesión de un módulo completo. Por ende, puede que falten ciertas cosas por cubrir. Aquí es donde vas a entender todo, vas a decir, wow, porque ¿para qué me sirve ese hash? Que básicamente, pues el hash es como la cédula, ¿no? La identificación de cada uno de estos bloques que están acá. Pero si yo a este bloque lo altero, cambia la cédula. Entonces, por eso, cuando hacemos una cadena de bloques, se protege la información. ¿Cómo así? Pues mira este ejemplo de acá. Vemos que este segundo bloque tiene su hash o su ID N7B7 y también tiene el ID del anterior. De igual manera, este 3 de acá tiene su ID y también tiene el ID del bloque anterior. Entonces, si yo quisiese venir acá y modificar este bloque 2 de aquí, ¿qué sucede? Que al cambiarle la información, alterar algo, como en el ejemplo que vimos del libro, si yo quiero cambiar la información, a lo que altere la información se va a cambiar el ID, como ya lo vimos. Entonces, al yo cambiar el ID, ya no va a coincidir este ID con este ID y se va a romper esta cadena de bloques. Por ende, no puedo alterar la información contenida dentro de un bloque. Y cada vez que pasa un bloque nuevo, se actualiza el estado de esta cadena. Por eso es que aquellas blockchains que tienen un tiempo entre bloque y bloque muy bajo, pues son mucho más rápidas, ¿no? Entonces ahí vamos viendo la importancia del tiempo de bloque y la importancia del hash. Entonces, si antes ya con esta descentralización teníamos beneficios como de seguridad, ahora los tenemos aún más porque le estamos agregando a esta descentralización todos estos conceptos de cadena de bloques, que no es más que una forma en la que estamos agrupando la información. Si tú eres nuevo en todo esto o por alguna razón todavía no tienes una cuenta en Coinex, te voy a dejar en la descripción el link para que te crees una cuenta, que aquí es donde puedes comprar cripto. Todos los meses están lanzando promociones como esta. Ahora mismo puedes ganarte $100 si te creas una cuenta nueva en cupones. Pero ahora, ¿cómo es el proceso cuando sale un nuevo bloque? Digamos que pasan el tiempo y viene un nuevo bloque que va a ser incluido a la cadena, y si yo quiero modificar ese bloque o ese bloque lo van a hackear, ¿cómo funciona todo esto, ¿no? Entonces, en este nuevo bloque, si hablamos de Bitcoin, ¿verdad? Aquí van a estar todas las transacciones que están pasando de Bitcoin en ese momento. Y luego aquí vemos estos nodos que están observando, verificando, validando, ¿okay? Todo lo que está sucediendo. Y es como el ejemplo de los libros. Si todos estamos llevando la cuenta y todos tenemos un libro donde vamos llevando la cuenta, si en algún momento alguno de estos nodos dice algo distinto, ¿ok? Todos los otros nodos se van a dar cuenta de que él está cambiando lo que llamamos como el consenso de la red. Mientras que si todos los nodos están de acuerdo que todas las transacciones que se hicieron allí son válidas, entonces el bloque es válido y se adjunta a la red. Y hasta que pase otra vez el tiempo de bloque, se repite este proceso. El cual, si estamos en Bitcoin, lo hacen los mineros, que en el módulo de Bitcoin vemos a fondo todo lo que es Proof of Work, minería y todo este tema. Y en el caso de Ethereum, que también lo vemos, hablamos del Proof of Stake y cómo los nodos validadores de Ethereum hacen todo este proceso. Y a este proceso se le llama mecanismo de validación, porque es lo que va a validar que el nuevo bloque sea adjuntado a la red. Entonces, si hablamos del Proof of Work, eso es lo que significa POW o prueba de trabajo, es el mecanismo de validación que utiliza por lo menos Bitcoin con el minado, donde son estos mineros que tienen que resolver un algoritmo, un problema matemático que te va a determinar si el bloque es correcto o no. Y esto le agrega todavía mayor seguridad, ¿ok? Porque entonces ya vamos a ver los 3 aspectos de seguridad que tiene, pero también hay otros mecanismos de validación, no solamente este de resolver un problema matemático que te puede demorar 10 minutos con una computadora, por eso los mineros utilizan computadoras, ¿ok? También hay un mecanismo de validación que se llama Proof of Stake, que es el que utiliza Ethereum. Y en vez de utilizar una computadora para resolver un problema, ellos utilizan stake, que tú tengas allí dinero puesto para validar. Es literalmente un mecanismo económico que incentiva la honestidad. Porque entonces cada uno de los nodos en Ethereum
tiene que poner 32 Ethereums para poder ser un nodo validador. Y si alguno de ellos es deshonesto, lo van a penalizar con quitarle ese stake o esos Ethereums que él puso ahí. Entonces es por esto que se incentiva a la honestidad, porque si no, literalmente pierdes dinero. Y de esta manera funciona la red. Ahora, volviéndonos a este ejemplo donde si yo quiero alterar una blockchain, quiero cambiar la información en algún bloque, me cambiaría el hash y luego todos los hashes no cuadrarían, ¿verdad? Una computadora con la potencia suficiente pudiese recalcular todos los hashes nuevamente. Es decir, si yo cambio la información, cambia el hash, yo pudiese recalcular un hash nuevo para todos los bloques con esta nueva información y así intentar hackear la red. Pero ¿qué pasa? Que gracias a estos mecanismos de validación, como es el Proof of Work, yo tendría entonces que resolver el mecanismo de validación que hacen los mineros para cada uno de los bloques nuevamente, no solamente recalcular el hash. Y eso es lo que lo hace literalmente imposible. Y por eso es que Bitcoin es imposible de hackear. Porque entonces ya estamos hablando de varias cositas. Lo primero, que la información y los nodos están por todo el mundo. Entonces tendría que hackear no solamente a una computadora o un servidor central, sino que tendría que hackear a las computadoras, a todas las computadoras, más del 50% de ellas, que están distribuidas por todo el mundo. Luego nos damos cuenta que tendría que alterar la cadena de bloques para poder hacerlo. Y alterándola, entonces tendría que calcular el hash de todos los bloques y luego resolver este problema del Proof of Work o este algoritmo de minado para cada uno de los bloques y cada bloque me demora 10 minutos. Entonces es literalmente imposible hackear la red de Bitcoin. Esto lo vamos a ver a fondo en el módulo de Bitcoin y también lo vamos a ver cómo funciona en el caso de la red de Ethereum. Pero así es como funciona una cadena de bloques. Entender la tecnología es lo que te va a permitir a ti posicionarte en el crecimiento de esta industria, donde sea que tú quieras posicionarte, pero cuando entiendes la tecnología, lo puedes hacer de una forma correcta. Es por eso que te voy a dejar aquí estos dos videos para que entiendas qué es y cómo funciona un nodo blockchain, y te voy a enseñar también la estructura de una cadena de bloques. Y es que simplemente con estos dos videos ya vas a estar por encima del 90% de personas ahí afuera.